Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, Lick. Sí, se le escucha. Gracias. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Antes que nada, pues espero que todo esté bien, que hayan pasado un buen fin de semana. Además, no olviden poner su nombre en el chat para tener cuestiones de asistencia, para tener ese control. Y además también, no sé si ya muchos de ustedes ya leyeron lo que es la secuencia didáctica, donde solo tenemos una videoconferencia, que es hoy lunes. Para el día martes está un cuestionario que ya está en la plataforma, solo esperando por ustedes. Ese se va a abrir a las 2 de la tarde del día de mañana y se cierra el día miércoles a las 2 de la tarde. Para el día jueves está ya el parcial, el segundo parcial para ustedes, ya está encaminado. Espero que dejar un buen trabajo para que ustedes también se esmeren y pongan todo de ustedes, ¿verdad? Así que ese es el trabajo de la semana. Vamos a comenzar ahora una clase en la cual pues vamos a hablar acerca de los diferentes trastornos de personalidad. Y desde el momento en que mencionamos la palabra trastorno, estamos hablando de algo que no está bien, que no funciona bien, ¿ya? Algo que está dañado, algo que fue mal implementado, algo que fue mal construido, algo que no se ha logrado establecer porque falla. Hay un montón de situaciones que vamos a ir viendo. Y cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de todo aquello, es influencia social, que ha tenido gran efecto sobre nosotros, ¿verdad? Dijimos que personalidad era todo aquello que nos distingue a cada uno de nosotros y que realmente nos hace diferentes los unos con los otros, ¿verdad? Prácticamente la personalidad, les decía yo, es como una huella digital, la cual solamente hay una en el mundo. No hay dos personalidades iguales. Pueden haber parecidas o pueden haber imitaciones, ¿verdad? Pero realmente que sean iguales, exactamente iguales, no existe. Así como no existe ninguna huella digital. Bien, vamos a dejar los preámbulos y vamos a entrarle ahorita a lo que es la clase en sí. Por favor, me dicen si aparece ya la pantalla cuando la estamos abriendo en este momento. Por favor, me dicen si se ve. Sí, Lick. Ok. Bien, vamos a comenzar con esto y vamos a mencionar que se consideran trastornos de la personalidad, palabra clave, ¿no? Aquellos defectos del desarrollo o tendencias patológicas en la estructura de la personalidad. Desde el momento que estamos hablando de efectos del desarrollo es porque algo no está bien, ¿ya? Algo no está bien. Y cuando hablamos de tendencias patológicas, perdón, estamos hablando de enfermedades que pueden ser de diferentes tipos. Algunas características son tipos de conducta desajustada, otra palabra clave, defectos, desajustada, profundamente enraizados con síntomas diferentes de los trastornos psicóticos y neuróticos. ¿Qué quiere decir esto? Son cuestiones que aprendimos mal, que nos las enseñaron mal, que tuvimos modelos erróneos y se convierten en parte de nuestra forma de ser, sentir y actuar. Entonces, se vuelve parte de nuestra conducta. Entonces, esos son los trastornos mentales, ¿verdad? Recuerde, palabra clave, defectos, ¿verdad? Conducta desajustada, algo que no está bien correcto, no está bien, ¿verdad? Así es que prácticamente eso es lo que son los trastornos de personalidad. Y si yo les decía al principio, didácticamente hablando, separamos las palabras, decimos trastornos, algo que no sirve, algo que no funciona bien, y que es personalidad, es la influencia social que yo he recibido durante toda mi vida. Quiere decir que si yo recibo mala influencia social, existe la posibilidad de que yo también sufra de un trastorno. Y se van a dar cuenta durante vayamos desarrollando la clase de que nadie está exento, ¿no? Nadie está exento de esto. A cualquiera nos puede pasar, cuando nosotros menos sentimos. Este tipo de paciente no es visto como enfermo mental, definitivamente que no. Puede ser una persona que tenga, digamos, una esquizofrenia o lo que sea, pero si está medicamentado, si está tomando su medicamento como tiene que ser, es una persona normal, común y corriente como usted o como yo.
Pero si deja de tomar el medicamento, entonces se puede volver peligroso. Entonces, estamos hablando que este tipo de pacientes no es visto como enfermos mentales, ¿verdad? Porque un enfermo mental es alguien que ya realmente perdió totalmente el contacto con la realidad, directamente el contacto con la realidad. Son, sino más bien dice, como personas peculiares, excéntricos, ya dijimos, raros, ¿verdad? Diferentes, un desecho de la sociedad, nadie los quiere tomar en cuenta, que debe ser castigado en vez de ser cuidado. Lamentablemente ese es el pensar a veces de muchas sociedades, no de todas, ¿verdad? En la mayoría de los casos, los trastornos surgen como resultado de defectos, o sea, viene otra vez la palabra clave, resultado de defectos en el desarrollo de la personalidad, que tiene como base la combinación de factores psicosociales. Estamos hablando mente y sociedad. Algunos tipos de trastornos de personalidad a los que nos vamos a referir pues son los siguientes. Está el paranoide, está la ciclotímica o afectiva, la esquizoide, la explosiva o epiteltoide, antisocial, la inmadura, las adicciones, las desviaciones sexuales. O sea, estas son algunas, hay miles, ¿verdad? Pero la única, pues, que nosotros creemos un poquito relevantes y que podemos encontrarnos en el camino. Bien, ¿qué es una personalidad paranoide? Mire, si nosotros queremos hablar en español, la paranoia es alguien que teme a todo, ¿no? Alguien que tiene ese tipo de personalidad, es una persona temerosa, es una persona que toda la vida desconfía de todo el mundo. Dice, esta se caracteriza por una hipersensibilidad, o sea, están siempre ávidos a que cualquier cosa pase, ¿no? O sea, a la rigidez, a las sospechas injustificadas. La gente celosa es paranoide también, ¿verdad? La envidia, el egoísmo y una tendencia a culpar a otros de las cosas que yo tendría que ser el responsable. Generalmente le echan la culpa a medio mundo menos ellos. Estas características le interfieren para mantener relaciones interpersonales satisfactorias. ¿Quién va a querer tener una relación con una persona que es así? Una persona que es inestable emocionalmente, es una persona que tiene sospecha de todo, ¿no? Que le van a robar, que le van a quitar, que esto y lo otro. Y si es celosa, inventando películas en su cabeza de todo tipo, dándole vida a sus preocupaciones, recordando que preocupaciones son cambios imaginarios, algo que nos imaginamos nosotros que va a pasar, ¿eh? Esa es la preocupación. Entonces, quieras o no, es alguien que no va a poder, digamos, tener una buena relaciones interpersonales con otras personas. Realmente no se va a poder relacionar con nadie porque nadie va a querer estar a la par de alguien que está teniendo ese tipo de conductas. La personalidad ciclotímica, esta se manifiesta por periodos recurrentes y alternantes de regocijo y depresión. De repente estoy alegre, de repente estoy triste. Esta es una cuestión bastante ambivalente, ¿no? Los periodos de regocijo se caracterizan porque la gente es muy simpática, tienen sentimientos de ambición, son cordiales, entusiastas, optimistas, de alto nivel energético. Cualquiera se siente feliz a la par de ellos, pero de repente cambian totalmente su comportamiento y pasan a periodos depresivos, ¿no? Donde no tienen ganas de ver a nadie, donde no tienen ganas de hablar con nadie, donde no quieren saber de nadie, sino que simplemente se vuelven unas personas que súper preocupados por todo lo que está pasando a su alrededor y además mantienen unos pensamientos bien pesimistas, ¿verdad? Para todo es problema, que realmente va a fallar esto, va a fallar lo otro, no va a servir. Empiezan a profetizar un montón de cosas que van en detrimento de lo que puede ser un pensamiento positivo. Además, ellos presentan un bajo nivel energético, siempre están cansados, ¿verdad? Y también se sienten inútiles en todo. Porque es que yo no sirvo para eso, ¿verdad? Yo ya no puedo, ya no aguanto. Luego está la otra, la personalidad esquizoide, que este es un tipo de persona que es tímida, es de una sensibilidad bien excesiva, con frecuencia son ambiciosos, meticulosos, o sea, les gusta la perfección, ¿verdad? Son desconfiados y se aíslan bien fácilmente de las demás personas. Son inseguros también y evitan las relaciones con implicación emocional o competitivas.
Generalmente estos nunca tienen novia, nunca tienen novio porque no les gusta el hecho de tener que depender de alguien o estar a la par de alguien. La parte competitiva para ellos no existe, ¿verdad? Vaya, todos nosotros los seres humanos somos bien competitivos, nos gusta luchar contra otros o luchar contra nosotros mismos, ellos no, ¿verdad? Simplemente se van abandonando, se van aislando. Es frecuente que se dé un pensamiento de tipo autista. Mire, el autismo no es una enfermedad, es una condición, ¿verdad? El autismo es una persona que se encierra en sí mismo y él no ve para el mundo exterior, sino que solo ve para su mundo interior. Es una persona que no tiene ningún tipo de contacto social con nadie, jamás te van a ver a los ojos. ¿Verdad? Evitan todas estas situaciones de afectividad. Por ejemplo, si tú los quieres abrazar, ellos se retiran porque se sienten atacados. ¿Verdad? No te miran a los ojos jamás, lo repito, porque esa es una de las características bien importantes. Y a veces tienen movimientos repetitivos. ¿Verdad? Entonces, el autista en sí le gusta soñar hasta cierto punto despierto. Él anda en su mundo bien profundo dentro de su mente, ¿no? No anda en el mundo exterior como andamos todos nosotros pensando en que vamos a ir a tal parte, que vamos a ir al otro lado, que vamos a ir acá, que vamos a ir allá. No, ellos simplemente están retraídos en su mundo interior. Además de eso, dice, tienen un bastante tiempo bastante sentimiento agresivo hacia las demás personas en la forma de comportarse y se caracterizan porque son muy narcisistas, o sea, les gusta andarse alabando ellos mismos, ¿no? Yo sé, yo lo hago, yo primero, yo segundo, yo tercero, ¿verdad? O sea, prácticamente la gente esta se idolatra a sí mismo, así es el esquizoide. Las primeras manifestaciones de este problema se pueden presentar durante la niñez. El niño apartado e introvertido se vuelve irritable cuando dicho aislamiento es interrumpido. Ellos viven en su mundo, ¿verdad? Por eso es que a ellos no les gusta meterse con nadie, porque no les gusta que le interrumpan como su mundo. Puede estar comenzando a construir un mundo de fantasía, ensoñaciones, y usted llega y se lo destruyó, ya va a tener problemas. La personalidad explosiva es algo que mucha gente tiene, ¿verdad? También, igual que todas. Se caracteriza por súbitos arrebatos de cólera, son aquellas personas que explotan por la nada, ¿verdad? Son agresivos a nivel verbal y algunas veces también a nivel físico, ¿no? Estos arrebatos contrastan notablemente con el comportamiento usual. Generalmente estas personas no son así ni actúan así, y sino que de repente ellos les da esos arrebatos de explosividad y actúan de esa manera. Sienten que están haciendo lo correcto, pero después ellos son capaces de pedir disculpas y arrepentirse después por lo que hicieron. Las primeras manifestaciones de este problema se pueden presentar durante la niñez. El niño aquel que no es corregido a tiempo, sino que vive de berrinches y cosas así por el estilo para conseguir lo que quiere en la vida. También dice el niño apartado, introvertido, se vuelve irritable. No le gusta que se le acerque nadie también. Cuando dicho aislamiento es interrumpido, él explota también. Luego viene la personalidad antisocial. Hay mucha gente que dice, mire, es que él no saluda, mire, él no sale cuando llega gente a la casa, él no se mete con nadie. No, esa no es una persona antisocial. Puede ser una persona eminentemente introvertida, pero antisocial no es. Antisocial es aquel que siempre va a tratar de romper todas las normas establecidas por la sociedad. ¿Verdad? Normas, reglas, leyes, ¿verdad? Siempre va a tratar de infringir porque él está en contra de la sociedad. Entonces es alguien que no se adapta a la sociedad. Por eso se llama antisocial. ¿Verdad? Los actos antisociales pueden ocurrir en cualquier parte de su vida, donde quiera. Cuando están cipotes, cuando están adolescentes son peores y cuando son adultos son realmente nefastos. ¿Verdad? Frecuentemente son cometidos primero en el sistema escolar. Ahí la gente cuando ellos se portan mal les dice, es que este niño es bien inquieto. ¿Verdad? Y hasta ahí nomás es la condición que le damos a ese niño, que es inquieto. ¿No? Cuando ya crece y sigue con ese mismo tipo de conductas, entonces se puede volver tal vez un delincuente juvenil, dice la gente. No, es que él es un delincuente juvenil. Y quien quita más adelante, cuando ya es un adulto, se puede convertir en un psicópata o un sociópata, ofensor y criminal.
Con frecuencia el individuo con personalidad antisocial es descrito como careciendo de motivos para la vida. Ellos viven el ya, ¿verdad? Y cuando no se pueden desplazar hacia el ya, entonces ellos se sienten fracasados. Parece que no tienen metas a largo plazo y que viven para el momento. Esa es una de las características propias del antisocial. Tenemos otro bien interesante, que es la personalidad inmadura. Son aquellas personas que no crecieron nunca, ¿no? No crecieron mentalmente, ¿verdad? Se quedaron estables en una edad donde ellos con un berrinche querían conseguir todo. Entonces dice, el individuo inmaduro puede ser notado en cualquier parte de la etapa de su desarrollo. ¿Por qué? Porque no asume, no es responsable, no quiere asumir roles, ni tampoco compromisos, sino que él vive su vida loca, ¿no? Y eso es lo que le interesa, lo demás no es importante. ¿Tienen un pobre control emocional? Sí lo tienen. Demuestran con facilidad su agresividad. Cuando se sienten atacados, ellos atacan. Por lo que con frecuencia son los centros de peleas y discusiones. Son impulsivos. Primeramente, se creen que pueden dominar al mundo, por eso es que ellos se sienten así. Son impulsivos. Tienen rápidos cambios de estado de ánimo. De repente están alegres y de repente están como agua para chocolate. ¿Verdad? Pueden mostrar amistad, sí, cólera también, sonrisas también y lágrimas, todo en pocos minutos. ¿Verdad? Pueden pasar de un estatus a otro y sin percatarse qué es lo que está pasando. Pueden mostrar también otro tipo de comportamiento que manifiestan que es bien infantiles, ¿verdad? Tales como celos, berrinches, mal genio, acusaciones a los demás, pataletas y otros comportamientos similares que son propios de niños. ¿Verdad? De ahí viene lo que es la adicción o toxicomanía. La adicción es un estado de intoxicación periódico o crónico con deterioro para el individuo y para la sociedad producido por el consumo repetido de una droga, ya sea esta natural o sintética. ¿Cuál sería una droga natural, Daisy? ¿Cuál consideraría Daisy una droga natural? ¿Ah? ¿Alguien más le puede ayudar a Daisy? La marihuana. Una droga natural, la marihuana es natural, ¿ya? Y hay un montón de florifundio, el no sé qué, que son naturales, ¿verdad? ¿Y cuál sería sintéticas? Vamos a ver, Walter, las sintéticas, La cocaína, la cocaína, el crack, ¿verdad? el LSD. ¿Cómo se llama? La LSD, ¿correcto? O sea, todos ese tipo de drogas que tienen un componente químico, esas son las sintéticas. Que, mire, el consumo de la coca, por ejemplo, la hoja de la coca en los países, por ejemplo, como Colombia, Ecuador, Perú, dentro de los campesinos es lo más normal del mundo. Ellos mastican la hoja de coca, ¿ya? Y tiene cierta influencia sobre su comportamiento, pero es natural, no tiene ni un tan solo químico. Pero cuando ya la cocaína que ustedes han oído hablar y que se ve en el mundo, es un preparado químico, pues prácticamente que tiene como base la hoja de coca. Pero sí ya tiene ingredientes químicos, ¿verdad? Que ya la hacen peligrosa para la salud. En cambio, los otros tienen años y milenios de años consumiéndola. Nunca les ha afectado, al contrario, les sirve mucho para la altura, en el caso de Perú, por ejemplo. Les sirve mucho para la altura, la montaña, de donde viene la hoja. Entonces, quieras o no, pues es así. Ahora, una adicción o toxicomanía. Adicción sería drogas, toxicomanía sería fármacos, por ejemplo, también es una adicción. ¿Cuál es la característica principal de la adicción? Es que siempre es progresiva, no regresiva, sino que progresiva. Si ahora necesito un puro de marihuana para levantarme, mañana necesito 2 y pasado mañana 3. Y así va creciendo.
hoy me tomo una cerveza con mis amigos y les digo, no, yo solo una me tomo, sí, que no sé qué, tómate la otra, ya tomé dos. ¿Verdad? Y tómate la otra, ya tomé tres. ¿Verdad? La próxima vez que yo salga con mis amigos, yo tengo que tomar arriba de 3. Y así va creciendo, ¿no? Lo mismo pasa con los fármacos. ¿Verdad? Muchos fármacos que son ilegales, que han sido conseguidos fraudulentamente, entonces se convierten en drogas, ¿verdad? Drogas controladas. Son controladas por la farmacia y todo eso, pero el consumo a veces es al albedrío, ¿no? Quien pague más. También dice, es como característica, es un deseo o necesidad imperiosa de seguir tomando la droga, consiguiéndola por el medio que sea. Mire, la persona que es adicta es una persona que tiene muchos problemas sociales, ¿verdad? Primero porque la sociedad no lo acepta como tal, ¿verdad? No lo acepta como drogadicto, no lo acepta como una persona que tiene esa dependencia de la droga. Entonces, esta persona ya está señalizada por todo el mundo. No, si él es bonito, no, si él es drogo, él es drogo. ¿Verdad? Y la gente inmediatamente ya como que te etiqueta, ¿no? Pero es algo que la gente no puede controlar. Miren, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, y me lo cuentan después si quieren, de tener a alguien que tenga problema con el alcoholismo. ¿Ya? Ellos te prometen el cielo y la tierra. Están conscientes, están bien conscientes de lo que están haciendo es dañino para su salud. Lo saben, pero no lo pueden controlar. ¿Ya? Primero porque ya está en su cerebro. Hay lugares donde dicen de que se va haciendo un apartado en el cerebro para el tipo de droga que estás utilizando. Y eso hace que tu tendencia siempre va a ser a aumentar las dosis, pues, no a bajar las dosis. Eso es el que le genera un deseo imperioso de seguir tomando la droga. Por ejemplo, hay muchos que son bolitos que en la casa no hay un solo perfume porque ya los acabaron ellos. O ya lo robaron, o ya se los tomaron porque tiene alcohol. ¿Verdad? El asunto es saciar esa necesidad que el cuerpo le está pidiendo a gritos de ese tipo de droga. Ya sea alcohol, ya sea drogas sintéticas o ¿cómo se llama? O naturales, ¿verdad? Da igual. Siempre va a ser adictivo, siempre va a haber esa tendencia a aumentar la dosis, no a disminuir la dosis. También existe, por eso estoy explicando esto, una dependencia psíquica y a veces física de la droga. ¿Qué quiere decir? La gente no puede vivir sin la droga. Hay gente que necesita fumarse un puro de marihuana en la mañana para poder vivir el día bien, la mañana por lo menos. O si toman algún tipo de drogas, necesitan de esa pastilla, de esa anfetamina o lo que sea, para mantenerse bien durante todo el día. Esa es una adicción, ¿no? Eso es una toxicomanía, se está intoxicando su cuerpo. Bien, sigamos pues. ¿No hay preguntas de nadie? Bien, vamos entonces a algo que es bastante serio y grave también, que son las desviaciones sexuales. Fíjense bien, vamos a analizar bien lo que dice aquí que significa, ¿no? Se considera una desviación sexual cuando la forma de funcionamiento no encuentra la satisfacción normal en el coito heterosexual. Dicho en español, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Alguien me dice? ¿Cómo lo diríamos en campechano? ¿Cómo lo podríamos decir en campechano? Repito, se considera una desviación sexual cuando la forma de funcionamiento no encuentra la satisfacción normal en el coito heterosexual. O sea, entre dos personas distintas, hombre y mujer. ¿Alguien quiere hablar? ¿Cómo lo podríamos decir en esto? Tal vez, Sí, que una persona no encuentra el placer en una relación sexual con una persona del sexo opuesto, entonces busca ese mismo placer con alguien de su mismo sexo para ver si es diferente a lo que ya, no sé,
experimentó. Claro, está bien. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? También podría ser que hay hombres que les gusta como experimentar, o sea, solo probar, por decirlo así, pero entonces hayan una mayor satisfacción al estar con otro hombre que con una mujer, entonces es como que se desvían más hacia la orientación sexual de que les Muy gusten los bien, hombres. muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Vamos, aprovechemos ahorita porque esto es bonito. ¿Quién más quiere opinar? Licenciado, y en ese tema, ¿verdad que entra lo que son las parafilias? Sí, entran las parafilias. Todas las parafilias que tú quieras y las que te quieras inventar también. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Alguien más quiere opinar? Jessica, ¿qué dices de eso? Pues yo considero que también las desviaciones sexuales, porque he leído algunos casos que a veces se da por causa de violación a la persona cuando estaba menor o por una violación en cualquier edad, ¿verdad? Y por esa razón no pueden estar con el sexo que les hizo esa violación, ¿verdad? Entonces tienden a desviarse hacia lo opuesto. O sea, porque a veces vaya, la sí, dilo. Sí, porque en el sentido, digamos, a una niña puede hacer que una mujer la haya violado y ella, obviamente se va para el hombre, ¿verdad? Pero también puede ser que a veces un hombre la violen y ellas tengan esa, pues, desviación hacia una mujer, o sea, por el daño que les provocó ese acto. Sí, pues bastante lógico, pero también te voy a decir, para que se dé una violación, es necesario que exista una fuerza superior, tanto física como mental, que te domine. ¿Ya? Si esa fuerza te domina, ya sea en forma física o en forma mental, quiere decir que la persona que te violó es más poderosa todavía que vos. Entonces, eso podría ser una de las atenuantes por las cuales yo me puedo volver de otro tipo de personas para ser el dominante. Puede ser. Puede ser también otro escenario, sería de que realmente quedé traumado de la violación, ¿verdad? Que sucedió y en la cual pues fue tan dolorosa que prefiero mejor provocar yo y no que me provoquen a mí. Puede ser. Hay mujeres aún dentro de su mismo matrimonio que no son felices sexualmente. ¿Por qué razón? Porque el hombre es demasiado dotado o es demasiado tosco o demasiado rudo que llegan a satisfacerse como del lugar y qué le importa si la mujer se satisface o no. Entonces todo eso son factores que pueden llevarte a buscar diferentes alternativas. ¿Ya? Ahora, ¿alguien más quiere opinar al respecto antes de que yo diga cómo es la cuestión que yo lo veo para que lo entendamos más fácil? En algunos casos puede ser por problemas familiares, estado de ánimo, ansiedad. En estos casos tal vez no creo, porque yo no voy a desviarme sexualmente por el estado de ánimo que tengo en casa. No, tiene que haber otro detonante, tiene que haber otro estímulo un poco más fuerte. Yo tendría tal vez a decir, no quiero nada mejor, ¿verdad? No quiero tener relación con nadie, ni mucho menos relaciones interpersonales, ni mucho menos relaciones sexuales. Podría ser. Pero sí, es tu opinión. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar? ¿Gabrielita? Licenciado, Dime. no sé si esto que diré tal vez influye en esto de desviaciones sexuales, pero Sí. digamos, yo he visto casos de que tal vez entre amigos se retan. Se dice, si le das un beso al dar de tu mismo sexo, y ya, pues se retan a hacerlo. Y también pueda que esto hoy en día en los jóvenes, he visto muchos casos
que hacen así y siento que ya después les termina gustando, digamos, si es un varón, con otro varón y si es una niña con otra niña, que se terminan como que le termina llamando la atención el mismo sexo de ellos. Así es. Mira, ese Eso es un, me he fijado yo hoy en día, ¿verdad? no, pero ahí más que todo se da una situación de inmadurez, ¿verdad? En la cual pues yo no voy a demostrarle a nadie a través de una apuesta de que realmente puedo hacer algo que a lo mejor va en contra de mis principios y valores, ¿verdad? O a la idea que yo tengo cuando el problema que se da a veces es cuando se está formando ya la identidad sexual. Entonces ahí puede haber un montón de vacíos. Pero cuando yo ya tengo una identidad sexual bien establecida, de que soy hombre, de que soy, ¿cómo se llama? Tengo género masculino, que me visto como género masculino, hablo como género masculino, camino como género masculino, un reto, lo que sea, estas son para mí, son chiquilladas, pues, o sea, la gente con inmadurez lo hace, ¿no? Bien, yo considero de que les voy a explicar. Por ejemplo, cualquier cosa, fíjense bien, que no sea por la ruta normal, o sea, como que en una fiesta solo está invitado el pene y la vulva. Solo esos dos están invitados a la fiesta. Ahora, si tú te vas en una cuestión de decir sexo anal, sexo oral, pues ya es desviación sexual. Para que exista una desviación sexual tiene que cumplir con eso. Algo que no tenga que ver con lo natural de un hombre con una mujer, de un pene y una vulva. Y si quieren invitar a la fiesta, inviten un gorrito también para no quedar embarazados, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Pero ya cuando tú utilizas otra cantidad de cosas extra normales, ya se puede convertir en una desviación sexual. No estoy diciendo que esto sea malo o que sea el acabose. No, no. No, es cuando ya se perdió el control. Estamos hablando ni del muy ni del tan, ¿verdad? Los extremos, todos los extremos son malos. Puede ser que en el mismo juego sexual, en el mismo juego erótico, en el mismo juego de calentamiento se den un montón de situaciones que no tienen nada que ver con el pene y con la vulva. Puede ser. Y eso ya se llaman juegos sexuales, son juegos de calentamiento, precalentamiento. Es como cuando tú vas a entrar a un partido de fútbol, no puedes entrar frío totalmente. Te ponen a calentar, ¿verdad? Cuando ya calentaste y aparece el sudor, entonces quiere decir que tu cuerpo ya está listo para jugar. Entonces, vamos a repetirlo bien. Se considera una desviación sexual cuando la forma de funcionamiento no encuentra la satisfacción normal en el coito heterosexual. Estamos hablando de dos sexos diferentes. Recordemos que yo les dije que sexo es lo que una mujer tiene que no tengo yo como hombre. Y lo que el hombre tiene que no tiene lo que tiene la mujer. Eso es el sexo. El sexo nos diferencia. El género, género masculino, género femenino. ¿Ya? Y las relaciones sexuales es la relación que existe entre los dos sexos que nosotros estamos mencionando. Algunas de las llamadas, dice, desviaciones sexuales, son simples variables del acto sexual normal. Lo que les estoy diciendo es el calentamiento, pues, ¿ya? Es cuando la gente empieza a hacer ese tipo de juegos y de rituales sexuales para poder, digamos, excitarse más de la cuenta. También como parte del juego sexual previo al coito, ¿eh? A veces se vuelven patológicas o enfermas cuando no lo preceden, sino que lo sustituyen y son usadas en forma exclusiva. Por ejemplo, si yo utilizara únicamente los juegos sexuales en vez de la relación sexual, ahí ya se vuelve una desviación sexual, ¿eh? Porque estoy encontrando prácticamente placer en algo que no tiene nada que ver con una relación sexual, ¿eh? Ahí volvemos a las mismas cosas. La utilización de una gran cantidad de elementos adicionales, ¿ya? Un montón de ¿cómo se llama? De elementos adicionales, ¿ya?
Y entonces se pueden volver patológicas o enfermizas. Por ejemplo, una mujer que utilice un vibrador, por ejemplo, porque siente mucha más satisfacción con un vibrador que con una persona normal, común y corriente. Y ya no puede tener relaciones con nadie más, sino que con el vibrador. Entonces ya eso es una super desviación sexual. Lo mismo le puede pasar a un hombre, que a lo mejor no quiere tener relaciones sexuales con nadie, pero él solito se masturba o él solito se excita, él solito. Entonces encontró de otra forma, no dentro de lo que es la relación heterosexual, encontró satisfacción. Y ahí eso puede ser que en algunas condiciones, como dice aquí, socialmente no son inaceptables por la sociedad. Las sociedades son diferentes. En algunas partes se hacen otras cosas más adicionales todavía, ¿no? Vaya, por ejemplo, el famoso cambio de pareja, por ejemplo. Mi amigo se acuesta con mi esposa y yo me acuesto con la esposa de mi amigo para tener otro tipo de relación heterosexual con diferentes personas. O las relaciones sexuales múltiples, un montón de cosas que se vuelven patológicas y después ya no pueden salir de ese círculo. Necesitan de ese tipo de relación. Aquí vamos a hablar de varias cuestiones. Por ejemplo, en el caso de las filias, ¿verdad? Todas las filias tienen que ver con una patología. La zoofilia, que se conoce también como bestialidad, hay mucha gente, yo no sé, yo he escuchado, nunca lo he visto, pero he escuchado que mucha gente en el campo, muchos hombres han perdido su virginidad con una chivita, pues. Y eso es zoofilia, pues. Consiste en sentir atracción sexual por los animales. En algunos casos se llega a la relación sexual con ellos. Otra filia sería la necrofilia, ¿verdad? Eso es peor todavía. Cuando hay un interés sexual por los cadáveres. Aquí en este país hace muchos años se dieron un montón ¿cómo se llama?, de delitos en cuanto, digamos, a tener relaciones con cadáveres. O tocamiento de cadáveres, ¿verdad? A veces muchachas jóvenes que morían todavía con bastante juventud, pero como nadie revisaba nada, sino que la funeraria se encargaba de todo, hasta que hubo alguien que fue meticuloso y encontró chupamientos, laceraciones y cosas así en un cadáver de una muchacha. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta de que sí era, hasta cierto punto, en algunos lugares era hasta una práctica frecuente, ¿verdad? Y entonces vino la ley y empezó a reglamentar eso, ¿no? Ahí, eso ya se considera un delito. Y la gente ha ido presa por eso. Ha ido presa por eso. Es como una violación. Así como dicen, violación en menor incapaz, era menor incapaz porque no tenía la mayoría de edad. En el caso del muerto, pues no podía responder, no se podía defender. Pero repitiendo, lo que es la violación es que tú seas utilizado por alguien que sea mucho más fuerte que tú, tanto física como mentalmente, ¿no? En el caso, cuando decimos mentalmente, puede ser las amenazas, ¿no? Si no te dejas, te mato. O mato a tu papá, mato a tu mamá, mato a tus hermanos. Entonces eso es también superioridad mental. O te dominan con la voz y te dicen un montón de cosas, ¿no? Mire, una prostituta puede ser. Una prostituta con la cual su trabajo es vender su cuerpo. Ese es el trabajo de ella. Y es honorable su trabajo. Existen desde hace miles de años. Entonces, pero si la prostituta no quiere y es tomada por alguien a la fuerza, es violación. Un matrimonio puede ser. Casaditos por la iglesia, por todas las cruces que usted quiera. Y viene el marido y obliga a la mujer utilizando fuerza física y mental y tiene relaciones con ella en contra de su voluntad, es violación.
Y el marido puede ir preso por eso, siendo el esposo legalmente. Él puede alegar, no, hombre, mire, si yo soy el esposo, pues sí, pero si ella no quiere, no quiere. No, pero si ella es una prostituta la que yo agarré, y, sí, muy prostituta puede ser, pero si ella no quiere, no quiere. Y eso también es violación. Y ha habido gente que ha ido presa, ya sea en el caso de la prostituta o en el caso de la esposa. Ahora, casos de los esposos no he oído todavía, ¿no? Que llegue el esposo al juzgado y diga, mire, mi mujer me violó. Eso no lo he oído todavía. No sé, ¿alguien ha oído un caso diferente? ¿Alguien que conozca más al respecto? ¿No? ¿Nadie ha oído un caso diferente de eso? ¿No hay opiniones? No, bueno, en mi caso no. Nunca he ¿Verdad oído que un no? caso así. No. Sí que casi nunca se ha oído. Se ha oído de mujeres violadas, pero de que un hombre sea violado por otra mujer, ya adultos, eso no. Ahora, violación de niños es otra cosa. Eso se llama pedofilia. Eso es otra cosa. Tenemos también otro tipo de desviaciones sexuales, el sadismo. Dice, consiste en sentir placer erótico sexual haciendo sufrir a la persona del otro sexo con quien se tiene relación sexual. Lo golpean, lo pellizcan, le echan líquidos candentes en el cuerpo, a infringirle el máximo dolor posible porque eso excita a la otra persona. Imagínense. Eso se llama sadismo. Y está el masoquismo, que consiste en sentir, satisfacción erótico sexual, experimentando dolor y sufrimiento provocado por el compañero de la relación. Eso quiere decir que el que está teniendo relaciones conmigo, la que está teniendo relaciones conmigo, me está infringiendo a mí dolor. Y eso me genera a mí placer. En el sadismo, yo le genero dolor a la otra persona. Y eso me genera a mí placer. En este caso, en el masoquismo, a mí me infringen dolor y yo siento placer. Y hay uno que es combinado, ¿no? Que es el sadomasoquista, ¿no? O sea, le gusta infringir dolor y que le infrinjan dolor para sentir placer al mismo tiempo. ¿Ya? Esas son las cuestiones de desviaciones sexuales. Estamos hablando de que una desviación sexual se considera cuando no es por los canales correctos. ¿Ya? No son las vías correctas ni las personas correctas. Por eso se llaman desviaciones sexuales. El fetichismo, este es otro bien interesante. Hay gente que necesita tener algún tipo de fetiche, se llama algo que yo creo como un tótem, un dios, ¿verdad? Que yo tengo que estar admirando para sentirme bien. Hay quienes tienen póster, hay quienes tienen muñecas inflables, hay quienes necesitan tener, digamos, que la persona se vista de X y Z forma, ¿verdad? Que se vista de enfermera, que se vista de niña escolar, que se vista de... igual, son fetiches. ¿No? La gente, esas cuestiones le excitan. ¿No? Entonces, es ahí donde dice, consiste en el interés sexual hacia objetos inanimados que la persona le da un valor y significado a esos objetos inanimados. ¿No? Y que generalmente están relacionados con el cuerpo humano. ¿No? Sobre todo del sexo contrario para excitarse. Un póster, por ejemplo, de su artista, si ese póster no está ahí, él no tiene excitación sexual. O si la persona no está vestida como él quiere, como él le gusta, no tiene excitación sexual. Y no solo crean que es parte de hombres, también de parte de mujeres. ¿verdad? Esto es unisex. ¿verdad? Las relaciones se establecen teniendo como auxiliar algunos de estos objetos. Si no, no hay nada. Luego está otra desviación bastante rara y bastante fuerte. Se llama satiriasis. ¿verdad? La satiriasis, dice, es la tendencia heterosexual. Aquí estamos hablando del heterosexual masculina, que se da de una forma compulsiva.
hay una excitación permanente de hacer el acto sexual. Solo en eso pueden pasar todo el santo día. Y se vienen excitando donde quiera que estén. Este es el caso de los hombres, se llama satiriasis. En el caso de las mujeres, se llama ninfomanía, que es la tendencia heterosexual femenina que se da de una forma compulsiva. Excitación permanente de hacer el acto sexual. Estas mujeres son insatisfechas. Lo mismo pasa con el de la satiriasis. El hombre es totalmente insatisfecho y anda solo pensando en eso. Solo en eso todo el santo día. Y la mujer igual, la ninfómana igual. Y luego viene la homosexualidad. Es la atracción sexual por individuos del mismo sexo que se experimentan de forma preferente. Esta es una elección, parte de la identidad sexual. Ahora pregunto yo, y quisiera que me contestara el que quisiera. ¿El homosexual nace o se hace? ¿Cómo es la cuestión? Quiero oír opiniones, diversas opiniones, ¿verdad? Al respecto. ¿El homosexual nace así o se hace homosexual? ¿Quién quiere hablar? Para mí se hacen. Se hacen. Tú eres de las que se hacen, ok. Para mí también ¿Sigues? se hace. Ok. ¿Alguien más? Igual, yo opino que se hacen. Se hacen. ¿Alguien más? Yo igual pienso que se hace. Se hacen. ¿Alguien más? Yo más considero que es como una inconsistencia hormonal, entonces, bueno, desde mi punto de vista hay algunos casos en los que nace. Ah, bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Rubenia? Yo la verdad es que siento que se hacen a través del tiempo. Ok. Ajá. Isael, ¿qué piensas de eso? Isael, María José, ¿qué piensas de esto? ¿Se hacen o nacen? Yo siento que hay unos que posiblemente nacen y hay otros que de niños, no sé, tal vez pasaron por algo y se hacen. Se hacen. Walter, ¿qué dices al respecto? Pues yo nunca he visto en un hospital que digan que no es un homosexual o nació hembra o varón. Así es. Pero, ¿alguien más quiere? Jocelyn, falta Jocelyn, perdón. Yo siento que algunos nacen y algo otros que se hacen con el tiempo. Ok. Reinita, ¿qué piensas de eso? Buenas tardes, licenciado. Pues yo considero y opino que unos nacen con más hormonas, ya sea masculinas o femeninas, aunque vengan con un aparato reproductivo específico, y que en el camino pues también ellos toman la decisión de salir de o definir su sexualidad. Y también considero que hay personas que ellos deciden hacerse, ¿verdad? Ya sea por un trauma en la niñez o por otra situación. Ya no me dejó palabras la reinita, ¿no? Ya no me dejó nada, todo se lo llevó ella. Fíjense, pues. Y tiene razón, nacen y se hacen. Algunos vienen con un desorden hormonal terrible, pues. ¿Cuánta gente nos dice yo he nacido en el cuerpo equivocado? Y no han tenido ninguna influencia negativa o no han pasado por ningún trauma y luego ellos toman decisión de su identidad sexual, ¿verdad? O de su preferencia sexual. Otros no. Otros son personas que han venido con todo su orden hormonal y de repente pues toman una decisión y deciden tomar ese camino. O han recibido malos modelos de otras personas. O, como decían por ahí, sufrieron algún tipo de trauma. Vaya, por ejemplo, lo que yo les decía hace un buen rato, ya ratos, eso que lo dije,
donde yo les decía, miren, si yo como varoncito vivo en una casa donde solo hay mujeres, los modelos que tengo son solo de mujeres. Si yo veo que todas las mujeres se sientan para hacer pipí, yo me voy a sentar también para hacer pipí, aunque sea varón. Si no tengo un modelo masculino que me diga lo contrario. Lo mismo pasa con las niñas. Hay niñas, le digo, son criadas dentro de un ambiente eminentemente masculino. Pues sí, ellas ven que todos los varones hacen pipí parado, pues también ella va a querer hacer pipí parado. Porque no tiene otro modelo que le pueda decir, no, hija, mire, las niñas hacen así, así, así. ¿Cuántas niñas no hemos visto en la calle que caminan como cualquier hombre? Así, con los brazos abiertos, como que le han robado las sandías y no se dio cuenta. O caminan igualito al papá, porque nosotros los varones tendemos a imitar el modelaje de caminado de nuestro padre. Pues. Y ahora imagínense ustedes, las niñas, tienen esa tendencia de imitar el modelaje de su madre. Pues. Si su madre es una persona con una feminidad bastante agresiva, con su forma de caminar así toda exótica, erótica, como usted quiera llamarle, usted también va a hacer eso. Allá si su mamá camina como que le han robado la mochila y camina así, usted también lo va a hacer. Esas son las diferencias. Esos son los modelajes que a lo mejor nosotros hemos copiado. Y por eso estamos hablando de trastornos de personalidad. Trastornos quiere decir algo que no funciona, algo que no sirve. Y la personalidad es producto de la influencia social. Por lo tanto, son todos los modelos que yo he copiado durante toda mi vida. Y yo los voy atesorando. Y si algún modelo me gusta, lo atrapo y me quedo con él. Así como con la información, ¿verdad? Que uno va echando todo a la matata. Lo que te sirve, lo dejas en la matata y lo que no te sirve, lo botas. Pero también ahí es donde se da el paso bien importante en la adolescencia, cuando tú recibes mucha orientación sexual, que te permita elegir qué clase de identidad sexual vas a tener, qué clase de preferencia sexual vas a tener. Y define tu camino. Pues. Antes era un delito, ahora no. Pues. O todo el mundo dice, no, si son seres humanos comunes y corrientes, y tienen razón. Son seres humanos comunes y corrientes, que tienen una identidad sexual o una preferencia sexual diferente tal vez a la tuya. Pero eso no les quita el grado de ser humano. Lo mismo pasa con las mujeres. Con el lesbianismo se da mucho eso también. A veces tratan de imitar tanto a los hombres que pierden toda su feminidad, ¿verdad? Simplemente no tienen ni un tan solo rasgo femenino. Yo he visto una muchacha en la calle que yo creo que fue a fútbol, pero por Dios, y solo porque yo sé que es mujer, porque ella camina como cualquier futbolista, hasta con los pies todos cascorvos, ¿verdad? Y digo yo, realmente está tan metida en su papel que de imitación hacia el sexo opuesto, que ella va a caminar mejor, ¿verdad? Es como el caso, por ejemplo, de los transvestis, por ejemplo, los que se visten de mujer. ¿Verdad? Pregunto yo no sé si ustedes los han visto o no los han visto, pero ¿quién tiene más rasgos femeninos? ¿Una mujer o un transvesti? Quien quiera contestar. Un travesti. Perdón. ¿Perdón? Licenciado, por ejemplo, aquí nosotros conocemos aquí varios casos, porque fíjese que en el asilo es prácticamente la esquina del trabajo de ellos, ¿verdad? Ya Sí, nosotros es cierto, todas las noches, desde las 7 de la noche en adelante, ahí uno no puede dormir por la gran bulla que hacen. Pero sí. Lo que yo le quiero decir con la pregunta que usted está haciendo, en una esquina están las mujeres, y en la otra esquina están los travestis. Pero sinceramente, se miran más bonitos los travestis.
¿verdad? Porque se ven bien elegantes, con un toque de así bien, bien femenino, y y sinceramente son los que más clientes tienen, porque son los Ajá, que más se los llevan, los que más se lo ¿verdad? llevan. Yo le ¿Por qué digo será? porque mire, no sé, licenciado, pero la verdad que nosotros porque no nos dejan dormir de la gran peleadera que tienen entre unos y otros. La verdad que de un Eh, lado a otro se avientan los zapatos y es una cuestión de que, ay, amanecen a las 3 de la mañana y tratándose y uno tratando de dormir y no puede por la gran bulla, ¿verdad? Vienen los policías y más bien que se quedan con ellos, no se van. ay, que Pero ustedes no los bueno. dejan dormir, dice. Bueno, entonces ese es el caso, ¿verdad? Que nosotros los miramos a ellos y son muy elegantes. Exacto. Pero ¿por qué será? En- Por una sencilla razón. Ellos han tenido que imitar a una mujer. Y las imitaciones siempre van a ser muchos mejores que los originales. Uno se queda sorprendido, ¿verdad? De cómo llegan a dominar esos grandes taconotes, ¿verdad? Si el único lío que tienen ellos es de que tú te encuentras con un transvesti y yo por lo menos el test que les hago siempre es que les digo, mire arriba, y cuando voltean a ver para arriba y les veo la manzana de Adán, es transvesti, no es mujer, ¿verdad? Esa es la única cosa que tenemos diferentes. Y te digo, esa gente ha entrenado tanto para dominar esos zancos que cargan, esos grandes zapatones y tener que caminar con cierta elegancia femenina. Eso es algo que realmente la imitación es mejor, a veces mucho mejor que el original. Aunque realmente, bueno, cada quien tiene su lado bueno. ¿Ok? Bien, vamos a seguir entonces con esto. Dice, una posible causa de la homosexualidad puede provenir como resultado de la erotización de la sumisión pasiva al padre. A veces, a veces, padres que nos equivocamos en el trato a nuestros hijos. ¿No? A veces sabemos padres que acertamos en el trato a nuestros hijos. Y también en el trato a nuestros familiares. Por ejemplo, estamos hablando de la esposa, de los hijos. ¿No? Entonces, a veces ¿cómo se llama? El trato que se les da es un trato de poder donde aquí el que manda soy yo. ¿Verdad? Aquí el macho soy yo. Entonces, aquí se da una cuestión con la homosexualidad de que se erotiza prácticamente a uno de los lados. Por ejemplo, en el caso de los homosexuales hombres, vamos a hablar homosexuales y las lesbianas, ¿no? Pero todos son gay, dicen ahora. Se refiere, dice, al hombre durante la niñez. Manifiesta un amor por su madre y rivalidad hacia su padre. ¿Por qué? Porque se identifica con su madre, que es la que recibe prácticamente como te dijera, uh, malos tratos, eh, maltrato psicológico, maltrato económico, ¿verdad? Maltrato físico. ¿Verdad? Entonces hay una cuestión de interpretarse en el sentido pues que se identifica mucho con su madre y entonces trata de ser como ella, ¿verdad? En el cual dice hay una mala relación entre el niño y los padres, ¿verdad? Está claro, su papá, ¿verdad? Ese es en el caso de la homosexualidad. En el caso de la homosexualidad femenina, famoso lesbianismo, aunque ahora dicen que todos son gays, ¿verdad? Es el proceso similar, solo que la sobreidentificación se da con el padre. Aquí la niña ve que es el lado femenino, es el lado dominado, y el lado dominante es el lado masculino. Entonces, ella no quiere ser dominada por nadie, quiere ser dominante. Entonces, se refiere, dice, a la mujer durante la niñez y manifiesta amor por su madre, por su padre, y la rivalidad hacia su madre, que es la sumisión, ¿verdad? O sea, prácticamente trata de imitar al padre. Esto se llama complejo de Electra. Y en el otro se llama complejo de Edipo. En el caso de que yo trato de imitar a mi madre, perdón, es el complejo de Edipo. Se decía que Edipo amaba tanto a su madre que hasta tuvo relaciones con ella. Y el complejo de Electra es de la mujer hacia su padre. La homosexualidad femenina también puede ser consecuencia del rechazo del papel femenino en el sentido, pues, si ha sido producto de algún tipo de violación
y ha sido, ¿cómo se llama?, lastimada o traumatizada por un ente masculino. Entonces prefiere mejor ser parte de ese ente, ese masculino dominador, y no ser la persona que sufre. Es una cosa bien compleja. También puede ser consecuencia como de una mala educación sexual. Por eso nosotros como padres, el día de mañana, cuando ustedes lo sean, deben de tener un conocimiento acerca de lo que es la educación sexual. ¿Cómo le van a explicar a sus hijos todo? Que sus hijos encuentren en ustedes toda la información que necesiten, que no le vayan a preguntar a alguien que anda más perdido que ellos, sino que prácticamente que sean ustedes como entes rectores de su casa, papá y mamá, quienes puedan hablar abiertamente de sus hijos del sexo, de las relaciones sexuales, género masculino, femenino, y cada uno de sus roles, ¿verdad?, con su identidad sexual bien establecida. Por eso dice, en la que se ha dado la sexualidad un sentido de agresión por parte del hombre. Por ejemplo, muchos hombres creen que abordar a una mujer, tener relaciones con ella y dominarla, con eso son superiores. Y se complacen ellos a sí mismos con esa gratificación que tienen y no les importa si la mujer se satisfizo o no se satisfizo. Es la mujer está relegada a complacerme a mí como hombre. Esas cosas tienen que cambiar. Para mí la relación sexual tiene que ser un goce mutuo, ¿no? Un goce mutuo en el cual las dos partes involucradas tienen un tipo de labor que hacer. Por eso es que yo cuando decía, ¿verdad?, que la emoción es la primera que aparece, de ahí se convierte en sentimiento, el sentimiento se convierte en amor y el amor en pasión. Y la pasión es el máximo escalón de una relación entre dos personas. Mantener esa llama siempre encendida, esa es la tarea de la pareja. Una relación, su 100% está compuesto con un 50% de responsabilidad del hombre y un 50% de responsabilidad de la mujer. Ahí los dos son responsables de mantener esa llama viva y esa relación en buen curso, ¿no? Por eso es que se habla así. Los profesionales de la salud clasifican estos trastornos de los siguientes tipos. Por ejemplo, tenemos el trastorno de personalidad antisocial, que ya lo mencionamos. Así está catalogado en el DSM-4, DSM-5, que es el manual de todos los trastornos, ¿verdad?, que pueden existir mentales. El trastorno de personalidad paranoica, el trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno de la personalidad ciclotímica, y viene otro que vamos a hablar ahorita, que es el trastorno narcisista de la personalidad. Este es otro que existe por ahí. También está el trastorno de personalidad dependiente, que lo vamos a tratar dentro de un momentito. Trastorno límite de personalidad, vamos a conocer cuáles son sus alcances y cuáles son sus síntomas. El trastorno histriónico de la personalidad es otro. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, conocido como TOC, y el trastorno de la personalidad por evitación. Cada uno de ellos tiene sus elementos, tiene sus síntomas, tiene también, algunos tienen hasta tratamiento de dónde viene. Por ejemplo, este trastorno es bien interesante. Trastorno de personalidad dependiente es un estado mental en que las personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Mire, una persona dependiente es aquella que te dice, mira, anda conmigo a Metrocentro, fíjate que me voy a comprar una blusa y quiero que vos me des el aval, ¿verdad? Porque yo no puedo decidir. Entonces vas con tu amiga y tu amiga te dice que sí, que dice que no, que te queda bien, que te queda mal. O sea, no decides tú y la blusa es tuya. O no pueden tomar ningún tipo de decisión. Es que decir, vamos vos. Sí, vamos. Ah, pues sí, vamos, ¿verdad? No, mejor no vamos. Entonces necesitan prácticamente de que otra persona sea la encargada de tomar decisiones por ellos.
Y esto solamente lo que estoy diciendo ahorita son los ejemplos sencillos. Son ejemplos sencillos. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien así? Walter, ¿qué dices de eso? ¿Dero? ¿Conoces algún dependiente? Pues no sé, siento que me incomodaría mucho decirlo, pero muchas veces yo soy así. No sé, siento de Todos somos así. necesito de que alguien más me diga como de que comparte mi misma idea, de que la prueba en cierta medida para que yo me sienta bien con lo que estoy haciendo o me sienta segura. Así es. A veces necesitamos ver la luz en otra persona para que yo pueda tomar decisiones. Hay gente así, de todos hay un montón. Entonces, el problema es cuando ya se vuelve demasiado crónico. Rubenia, ¿te ha pasado eso? Sí, se me ha pasado algunas veces, la verdad. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Pues la verdad, tratar de mejorar un poco en ese aspecto. Tomar decisiones. Si a ti te gusta y realmente crees que lo vas a obtener, hacelo. Si no te gusta y crees que te vas a arrepentir, no lo hagas. Esas son cuestiones que uno va a ir aprendiendo en el camino. Misael, ¿tú conoces a alguien así que sea dependiente, que necesite que le digan todo para poder tomar decisiones? Misael, Sí, ¿conoces a alguien que sea así de este tipo de trastorno dependiente? sí, tengo amigos que son así, en esa forma de que, por ejemplo, si uno no les dice que si hagamos esto, no lo hacen, aunque ellos quieran hacerlo. Ajá. Aunque ellos quieran hacerlo. No Ajá. se atreven a tomar decisiones, ¿no? Ese es el problema. Desean de que alguien les, como que les confirme que sí hacerlo para ellos estar como contentos de hacer esas cosas. Así es. Aunque les guste o no les guste, al final necesitan del aval de otra persona, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que evitar. Pero esta es la más suave de todas, ¿verdad? Las causas de la personalidad dependiente se desconocen. No sabemos por qué, si desde chiquitos pasó esto o qué. Toda la vida no lo dejaron hacer nada. Niño, quítese de ahí, miren, muévase para acá. No haga eso, miren. Bueno, un montón de factores que pueden haber. El trastorno generalmente comienza desde la infancia, ¿no? Hay que tener cuidado. Es uno de los trastornos de la personalidad más frecuentes y es igualmente común en hombres y mujeres. Aquí no se escapa nadie. Los síntomas. Las personas que sufren de este trastorno no confían en su propia capacidad para tomar decisiones. Es posible que se sientan muy alteradas en la separación o pérdida de alguien. Por ejemplo, no pueden quedarse solos. ¿Y qué voy a hacer yo ahora vos que ya no vas a estar aquí? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Voy a seguir viviendo. ¿Verdad? Eso es lo único que puedes hacer. Pueden hacer lo que sea, incluso sufrir maltrato, con tal de conservar una relación. Así son los dependientes. Mire, yo he conocido jóvenes, muchachas jóvenes, que han cometido una cantidad de tonterías por un novio que no las quiere. ¿Verdad? Y realmente están suplicando y todo eso. Y les digo yo, pero ¿cómo es posible que tú, siendo tan bonita y siendo tan buena persona, llena de principios y valores, necesites a alguien que realmente no quiere estar contigo? ¿Ya? Y es cuando les gusta que yo les diga la alusión de aquella de que el noviazgo es selección, ¿ya? Es seleccionar a alguien que tenga cosas que a mí me gusten y que yo tenga cosas que a esa persona le gusten. Eso es el noviazgo, pero no va en una sola vía, ¿verdad? Que yo me gusta todo lo de él, pero de él para mí no hay nada, pues. Yo no le gusto nada, no tiene sentido. Eso no es una relación. Los síntomas de trastorno de personalidad dependiente pueden incluir evitar estar solo, no le gusta estar solo, cuidadito que se van a quedar solos, evitar la responsabilidad personal, ¿verdad?
resultar siempre fácilmente lastimado por la crítica o la desaprobación y son capaces de que los achiquen, los diríamos en otras palabras en buen salvadoreño, les peguen una gran desahuevada, ¿verdad? Pero ellos no les importa con el hecho de conservar esa relación. Enfocarse demasiado en los miedos de ser abandonados. Le tienen un pánico terrible a quedarse solos y no poder tomar decisiones porque nunca aprendieron a hacerlo. Porque el tomar una decisión implica dos cosas bien importantes. Una es que la decisión sea correcta y otra es que la decisión sea equivocada. Y ellos le tienen miedo a la segunda. Por eso dejan que otras personas decidan por ellos. Además de los siguientes síntomas, volverse muy pasivo en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque ellos no quieren, la gente no los quiere por eso, porque son dependientes. Se sienten muy perturbados o impotentes cuando las relaciones terminan, se sienten abandonados. Tener dificultades para tomar decisiones sin el apoyo de otros. No pueden porque nunca les enseñaron cómo. Tener problemas para expresar desacuerdos con otros. Siempre le van a dar la razón a usted porque usted es el dominante y él es el dominado. Tenemos otro tipo de trastorno que es el trastorno de personalidad límite, conocido por TLP. Es una afección mental, dice, por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas e inestables. Esta experiencia a menudo lo llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. La misma palabra lo dice, ¿no? Es una personalidad límite, ¿verdad? Ellos tienen ciertas fronteras que no pueden pasar. Y que alguien la vaya a sobrepasar, para ellos eso es un conflicto, es un conflicto. Y por eso es que a veces tienen emociones bien turbulentas e inestables, se vuelven bien irritables cuando les sobrepasan la frontera que ellos han puesto, el límite que ellos pusieron. Causas: el trastorno de personalidad límite, TLP, se desconoce. Se cree que se relaciona con factores genéticos, familiares y sociales. Ha habido una mala socialización, ¿verdad? Y también, de seguro, en la familia ha habido gente de este tipo. Los factores de riesgo incluyen abandono o miedo, abandono en la niñez o en la adolescencia. Mire, yo no sé, pero hay muchos padres que no se ponen a pensar el daño que le hacen a sus hijos cuando abandonan el hogar. Uno, la madre, otro, el padre. Cuando hay ese abandono, prácticamente estos niños quedan traumados para toda su vida, porque nadie se pone a pensar en el daño que le están haciendo en el caso de una separación. Cuando sería tan bonito venderlo, diciéndole al niño, mira, mamá y papá ya no nos queremos, ya no podemos vivir juntos, pero a ti, a ambos te amamos y toda la vida te vamos a amar. Porque es bien terrible cuando el niño se da cuenta de que realmente va a quedar disque solo en el mundo, ¿no? No es cierto, no queda solo en el mundo, sino que prácticamente lo dejan abandonado porque él se siente que su papá ya no va a estar y que él no va a contar con su mamá. ¿Y quién va a quedar con él? Nadie, pues. No va a tener a nadie. Si mi mamá y mi papá no se hablan y se están insultando a cada rato, no se pueden ni ver. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para verlos a ambos? Y empieza un montón de cosas, de preocupaciones en la cabecita de los niños. No se ponen a pensar de que más adelante pueden ser producto de este tipo de trastorno. Le tienen miedo al abandono, a quedarse solos en el mundo. Por eso uno debe de vender eso. Si mamá y papá ya no se quieren, nosotros como psicólogos tratamos la manera de dejar al último la decisión de separación. Es lo último. Y tratamos en la manera de tener una solución al conflicto, ¿no? Buscar las alternativas de solución. Pero cuando vemos que realmente no hay ni para atrás ni para adelante, lo mejor es una separación, con la alusión de explicación a los hijos de que nunca van a dejar de amarlos, ¿sí? Y que quieras o no
Mamá vive allá, papá vive allá, pero ambos son mis padres. Y ambos me aman. ¿Verdad? Esa es una de las cosas bien fuertes. También dice la vida familiar disociada. Por ejemplo, vaya con nuestros sistemas de que tenemos que vivir de alguna forma, padres que se van a trabajar a otro lugar o siempre aquí en el país, pero lejos de la casa y llegan hasta el fin de semana, no ven al papá, con quién se van a identificar los varones, o la mamá que trabaja como enfermera allá en San Salvador y se tiene que quedar a hacer turnos y cómo se van a identificar con ella sus hijas. Hay que buscar los mecanismos. ¿Verdad? Es cierto, y todos queremos cantidad de tiempo, pero a veces, si no podemos dar cantidad de tiempo, demos calidad de tiempo. Yo prefiero una media hora donde mi hijo se va a sentir la persona más amada del mundo que pasar todas las 24 horas con él y no tener ningún tipo de comunicación. También si ha habido abuso sexual o emocional, estas personas también tienden a tener así. El TLP dice tiende a ocurrir más a menudo en las mujeres. Los síntomas pueden mejorar después de la mediana edad. Los factores de riesgo son parecidos a los trastornos de personalidad dependiente. No pueden estar solos tampoco, se sienten abandonados. Luego viene el trastorno histriónico de la personalidad. Es una afección mental en la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática. Son aquellos que se roban el show donde quiera que están. Nomás entran y hola, ¿qué tal vos? Y yo ya vine, ¿verdad? Y la Mara, y a mí qué, que ya veniste, ¿verdad? Pero bueno, ya veniste. ¿Verdad? Y siempre ellos buscan ser el centro de atención, atraer la atención de todo el mundo. También hacen un drama de cualquier cosa, ¿no? Que lloran, gritan, patalean. ¿Verdad? Si yo te amo, ¿verdad? Y esto y lo otro. ¿Verdad? El trastorno de la personalidad generalmente comienza al final de los años de la adolescencia. Es cuando ya está entrando a la vida disque adulto, ¿no? Está parado en una cáscara de guineo en la adolescencia y el otro pie está al lado de la frontera de la adultez. Cuando le conviene, se pasa a la adolescencia, cuando no le conviene, se pasa a la adultez. A veces quiere que lo traten como adulto, pero cuando ve que las cosas se ponen feas, quiere que lo traten como joven, ¿verdad? Un joven irresponsable. Por eso dice que al finales de la adolescencia o poco después de cumplir los 20 años. Causas. Los trastornos histriónicos de la personalidad se desconocen. Casi todos se desconocen. No vayan a extrañar eso. No crean que es equivocación. No se conocen. Los acontecimientos de la primera infancia y los genes pueden ser los responsables. Si mi papá es encantador en todos lados, pues yo también voy a tratar de ser encantador en todos lados. Si mi mamá es la dueña de la fiesta, pues yo también voy a tratar de ser la dueña de la fiesta alguna vez. ¿Verdad? Se diagnostica, dice, con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Las mujeres son más escandalosas siempre. ¿Verdad? Esa es la ventaja que nosotros los hombres tenemos. Nosotros somos más coherentes. ¿Verdad? ¿Será cierto eso? Vero, ¿qué decís de eso? ¿Quiénes son más escandalosos, los hombres o las mujeres? Pues siento de que, bueno, habría que ver, aunque sí, en realidad creo que las mujeres son un poco más expresivas en ese punto, porque muchas veces los hombres como que les da igual, no estoy segura, les da igual, entonces algo que las mujeres, por muy pequeño que sea lo que les hicieron, lo que les está pasando, se expresan de una manera bien, bien emocionada, entonces no sé, siento que las mujeres. Es que tienen los cables pelados, por eso. Todos los cables están pelados y están echando corrientazos por todos lados. Peleate con una mujer e inmediatamente te saca todo tu árbol genealógico y después de que te sacó tu árbol genealógico te dice que tiene celos de aquella cipota que vos tenías en kindergarten, en parvularia. Y te lo dice y te dice un montón de cosas. En cambio los hombres somos más pasmados. ¿No? En todo lo que estamos pensando la respuesta ya la mujer ya nos dijo como 80,000 cosas. Eso es lo que puede pasar. ¿Alguien más quiere opinar sobre eso? ¿Quiénes son más escandalosos, los hombres o las mujeres? Misael, ¿qué dices de eso? Para mí depende de la situación.
¿De qué situación, por ejemplo? Una situación normal, estándar. No sé, un problema o algo así, una discusión entre alguien. Cuando, digamos, ¿Quién grita más? si la mujer tiene la razón, obviamente va a gritar más. Y si el hombre, digamos, tiene la razón, va a gritar más. Va. Así es, así es. Eso es lo que pasa. Ese es un gran lío, ¿eh? Por eso dice, se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres. Pero las mujeres sí tienden a ser más explosivas, más emotivas, más dramáticas, ¿eh? Los médicos creen que hay hombres, hay más hombres que pueden tener el trastorno de lo que recibe el diagnóstico. Generalmente nosotros como que lo ocultamos un poquito más. En cambio, las mujeres son más extrovertidas, ¿no? Los síntomas. Las personas con este trastorno histriónico están en capacidad de desempeñarse en alto nivel. O sea, no pasa nada. ¿Verdad? Al contrario, son más abiertas, son más de apertura hacia los cambios, hacia cualquier cosa, ¿no? Pueden ser exitosos también, tanto a nivel social como laboral, ¿verdad? Los síntomas abarcan actuar o lucir exageradamente seductor. Hay gente que se viste, pero puchica, de catálogo, ¿eh? Dejarse influenciar fácilmente por otras personas. Mira, a mí me dijeron de que vos dijiste que esto habían dicho. Y así va el chambre, ¿no? También dice estar demasiado preocupados por su apariencia física. Decirle a una persona, mira, uy, ese pantalón blanco, qué feo se te ve negro. Se lo van y se van a su casa a cambiarlo. No están seguros tampoco de su apariencia física. La cuidan tanto, ¿eh? Y son exageradamente dramáticos y emocionales, eso está claro. Parte del show. Ser demasiado sensibles ante las críticas de desaprobación. Si alguien les desaprueba algo, como que se les derrumba el mundo bien fácilmente. Creer que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son, ¿no? A veces creen que ya subieron varios escalones en cuanto a la relación, a lo mejor la realidad es que están empezando a subir. Culpar a otras personas de sus fracasos y decepciones, o sea, ellos son tan abiertos, tan fáciles de decir cualquier cosa que nunca aceptan que se equivocan, ¿verdad? Los que se equivocan son los otros, ¿verdad? No, es que yo seguí el manual, es que se equivocaron los que escribieron el manual, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Buscan también constantemente confianza y aprobación. Quieren ser gentes fiables, gentes confiables, ¿verdad? Pero como ellos, si no lo logran, pues ven cómo pasan por encima de cualquiera para lograrlo. Por eso también dice de que tienen una baja tolerancia ante la frustración o la demora de la gratificación. Miren, esta gente se desespera tanto cuando ellos hicieron algo por ti y tú nunca les das las gracias, ¿verdad? O se desesperan tanto. Ya vemos otros que lo que menos queremos oír es la palabra gracias, ¿verdad? Porque yo, por lo menos yo, en mi caso personal, yo así soy. Yo no soy gran amigo de la palabra gracias, ¿verdad? Porque yo hago las cosas porque yo quiero, ¿verdad? Y las hago con gusto, que es lo mejor de todo. Y practico aquella cosa de lo que hace mi mano derecha que no lo sepa mi mano izquierda. Yo no necesito andarle contando a nadie que hice esto, que hice lo otro. Esta gente sí. ¿Por qué? Porque eso le permite oír si la gente aprueba lo que ellos hacen o no. Necesidad de ser el centro de atención. Son egocéntricos, ¿verdad? El centro del universo está en ellos, ¿ya? Es el centro, es el universo el que se va a adaptar a ellos y no ellos al universo. Estados emocionales rápidamente cambiantes que pueden parecer superficiales para otros. ¿Por qué? Porque son dramáticos, o sea, hacen un show de todo, ¿no? Un show de todo. Luego viene la personalidad narcisista. Dice, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Son aquellos que ellos mismos se idolatran, ¿verdad? Yo soy el más guapo de todos. Esta camisa solo a mí me queda bien, a nadie más, ¿verdad? Es que el más elegante de toda la oficina soy yo. Y así, ¿verdad? Es esa personalidad narcisista que ellos prácticamente necesitan de esa gratificación a cada momento, ¿no? De la admiración excesiva, tienen relaciones conflictivas por eso y también una carencia de empatía por los demás. Ellos jamás se van a poner en los zapatos de nadie. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios zapatos, ¿no?
y esos no son iguales a los de nadie. Lo que la persona con actitud narcisista necesita es entrenar la humildad. Esa es una cosa que le va a costar mucho. Ese es su talón de Aquiles, la humildad. No pueden ser humildes porque ellos simplemente son superiores. A veces ayudan en pequeñas actividades cotidianas, como tolerar una larga fila o dejar pasar a otro primero. Cosas vanas, pues, que no son de gran importancia. ¿Verdad? También es importante ayudarle a que entienda que la importancia de delegar y de reconocer los actos positivos de los demás. Es una cuestión de que ellos se sienten imprescindibles, no necesarios. Si ellos no están, nada funciona. ¿Verdad? Pero la verdad que nadie es imprescindible. Todos somos necesarios, sí, pero imprescindibles no. Siempre hay alguien que nos puede sustituir. Algunas posibles consecuencias asociadas al trastorno de la personalidad narcisista es problemas de pareja, familiar u otras relaciones interpersonales. Generalmente no pueden vivir en pareja. No pueden mantener una relación interpersonal o emocional con otra persona. ¿Por qué? Porque solo ellos son los primeros y los segundos y los terceros y los cuartos y los quintos y no hay cabida para nadie más. Sufren de depresión y ansiedad porque nadie quiere estar con ellos. A veces tienen problemas de salud física por una sencilla razón. Se extralimitan en todas sus cosas. El consumo inadecuado de alcohol o drogas es otro de los talones de Aquiles que ellos tienen. Son bien susceptibles a vivir en ese mundo de fantasía. Y pueden presentar pensamientos o conductas suicidas. Las causas del trastorno, dice, de la personalidad narcisista se asocia al entorno, genética, neurobiología del individuo. Generalmente, si ellos han sido criados en una forma en que no dejan que nadie entre a su mundo y su mundo es especial y son egocéntricos en el mundo que les ha tocado vivir, esto puede generar una idolatría hacia sí mismos, donde ellos siempre han usado ropa de marca, donde ellos han usado lo más caro, donde ellos no se rozan con la chusma, ¿verdad? Sino que dejan que los plebes se acerquen a ellos, que son de sangre azul, y que cuando se pinchan les sale roja, pero es por cuestiones de naturaleza, no es porque así sea, es azul la de ellos, ¿verdad? Y por haberlos malcriado o criticado con exceso. Ese es otro de los factores. Trastorno de personalidad por evitación. Se caracteriza por una inhibición social, miedo a los juicios negativos. Esta gente le teme a todo. Ellos se aíslan socialmente, le tienen miedo a las críticas de cualquier gente. Puede ser que esta persona con este tipo de trastorno es muy tímida, son tímidos, ¿verdad? Muy sensible a los rechazos, le tiene un pánico terrible al rechazo, ¿verdad? Y a las críticas de los demás. Esos son los factores más fuertes que puede tener alguien por evitación. Entonces ellos lo que hacen es, mejor es aislarse, ¿verdad? Mejor se quitan de los grupos. Generalmente no es capaz de hablar en público y si lo hace enfatiza su propia modestia. Van a disculpar, pero yo sentí mucha pena por venir a hablar con ustedes, ¿verdad? Pero haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Pero sí está formando una especie de caparazón para protegerse. Es un trastorno que puede evolucionar en una fobia social. ¿Qué quiere decir una fobia? Es un miedo totalmente insuperable hacia cualquier cosa, objeto, situación o lo que sea. En el caso de una fobia social, le tiene un pánico al estar en conglomerados con gente. Los pacientes con trastorno de personalidad por evitación presentan toda una gama de estados disfóricos, estados de ánimo desagradables, como tristeza, ansiedad o irritabilidad. Y para su abordaje, siguiendo el criterio de la terapia cognitiva, es aconsejable enseñarles a examinar y a tolerar cualquier estado de ánimo de este tipo. Es prepararlos para el mundo otra vez, ¿no? Entonces esa es la tarea en cuando se le va a dar tratamiento a este tipo de personas.
Evita las actividades laborales, ¿verdad?, que impliquen un contacto interpersonal significativo por miedo a las críticas, la desaprobación o el rechazo. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser que esté seguro de que va a ser apreciado. Si él observa de que la gente lo va a aceptar, se acerca, si no, no. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o lo ridiculicen. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en muchas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. No se puede adaptar a ningún grupo. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, principalmente ese es el primer concepto que tiene sobre él, ¿no?, con poco atractivo personal o inferior a los demás. Esa es su autoimagen, ¿no? Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas y él le tiene pánico a eso. Luego tenemos otro tipo de trastorno, que es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, conocido como TOC, y se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden, ¿verdad? Toda obsesión es una manía, toda neurosis también es una manía. Tienen un patrón de pensamientos y miedos irracionales, tienen obsesiones que te hacen tener un comportamiento repetitivos, o sea, las compulsiones, ¿verdad? Ellos empiezan a atesorar cosas, a agarrar cosas, siempre están obsesivos por algo. Las causas, dice, se sabe que hay factores genéticos, pero el modo de transmisión es todavía desconocido. A veces hay modelos copiados, ¿verdad? Yo viví como vivía esta persona y me gustó y empecé a hacerlo y después se volvió incontrolable. En muchos casos existe un acontecimiento que puede actuar como factor desencadenante del TOC, como enfermedades. A veces por el aislamiento que ellos tienen que tener, se van y empiezan a vivir de una forma bien establecida, con muchas obsesiones en su contra. Ya sea también que han tenido o sufrido enfermedades, problemas de pareja, separaciones, el fallecimiento de un ser querido, etc. Aunque no hay cura para el trastorno obsesivo compulsivo, los tratamientos actuales les permiten a las personas con este trastorno controlar los síntomas. Muchos de los trastornos que podemos ver aquí, ahora, mañana, cuando sea, tienen no cura, sino que se controlan, ¿verdad? Se controlan. Ok, llego hasta ahí con esta presentación. El cuestionario que vamos a realizar para el día de mañana es sobre esto, sobre los trastornos, y eso es todo el trabajo que tienen que hacer. Va a ser, ¿cómo se llama?, habilitado a las 2 de la tarde del día de mañana, martes, y se va a cerrar hasta el día miércoles a las 2 de la tarde. Eso quiere decir, para algunos que me preguntan, mire, pero va a haber clase. No, no hay clase. El trabajo que van a hacer es el cuestionario, ¿ya? Cualquier cosa, ustedes ya saben que cuentan conmigo, pero este es trabajo individual. Cada quien lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? No, licenciado. ¿Estamos bien, Y Vero? Ok. Sí, todo dime. claro. Yo no sé si yo soy la única, pero la nota del cuestionario pasado, ¿verdad que no aparece? Fíjate que sí. No sé si tú no la Es has que a mí no visto. me aparece no permitido. Métete Ha en de ver calificaciones y te va a aparecer. en calificaciones. ¿Te metiste ahí? Ahorita me meto. Ahí donde están todos los iconos que están al lado izquierdo de la pantalla, aparece calificaciones. Ahí búscate. Sí, ya vi. Gracias. Ah, Sí, desde hoy sí me hace aparece. montón de tiempo que está. Ok, muchachos. Cuídense mucho, ¿verdad? Y pónganse las pilas mañana con ese cuestionario que van a tener. Y recuerden, el jueves tienen un parcial, ¿verdad? No tienen un parcial. Tampoco va a haber clase. Ustedes el parcial lo van a trabajar en la plataforma. ¿Estamos?
Sí, licenciado. Está bien. Licenciado, Ok, feliz- bien, Sí, gracias. ok, les deseo una buena tarde, ¿verdad? Cuídense mucho, ¿verdad? Y primero Dios, nos estamos viendo el próximo lunes, mientras yo estoy calificando un montón de cosas de ustedes, ¿ok? Chao, pues. Bueno, Lee. Gracias, Liz. Bendiciones, adiós. Feliz tarde. Gracias. Adiós. Gracias, Lick. Feliz día. Igual, cuídese.